Ya. Bueno, en el chat sale un comentario que parece que no le funciona el link, pero por si acaso lo mando, aunque creo que es el mismo que ya se mandó. Y qué raro. Ya. Bueno, para esta sesión, al menos en el cielo se tenía planeado cubrir estos dos capítulos del libro Master in Shiny, el de actualizar la interfaz de usuario de una manera diferente como hemos estado haciendo, y en este otro capítulo donde exploran otros contextos reactivos y algunas funciones también para profundizar más en la función servidor, ¿no? La función que actualiza la interfaz de usuario. Ya, pero más o menos en base al feedback que he estado recibiendo, ¿no? De ustedes a lo largo de estas sesiones, y también por el hecho que en la sesión pasada no se pudo explicar, bueno, en mi opinión yo no lo pude explicar bien porque no tuve mucho tiempo. eh, ¿Qué es esto, no? De R Markdown y a qué me refería con reportes parametrizados. Y por ello es que más bien replanteé esta sesión que sea puros ejemplos prácticos, perdón, prácticos. Vamos a estar construyendo unas, creo, dos o tres aplicaciones Shiny, pero más o menos de la misma manera en que, de manera natural, digamos, uno empieza a crearlos. Es decir, uno empieza con una idea, luego con un código en R que te genera unos gráficos y así. Todavía no es interactivo con Shiny. Y recién en base a ellos que uno empieza allá a crear la aplicación. Entonces, más o menos vamos a seguir el mismo modelo que podrían emplear ustedes, ¿no? Cuando ya quieran crear su proyecto su proyecto final para ese taller, ¿no? De partir de un puro código de R para crear no una página web todavía, sino gráficos y los detalles. Y luego cómo hacer, ¿no? Para convertir eso que no es interactivo ya en un producto interactivo, en una aplicación web. Ah, y además luego vamos a combinar lo que no pude explicar muy en detalle sobre esto de qué son los reportes parametrizados. Y en parte también porque justo en la siguiente sesión, la sesión 5 del lunes, se va a volver a trabajar con ese paquete R Markdown para crear esos reportes. Entonces, serviría también un poco de introducción a ello. En ese sentido, más bien, ¿qué es lo que se hará hoy, no? Crearemos unos cuantos proyectos y cada uno de estos va a depender del proyecto anterior. O sea, se va a ir escalando. No va a ser tan complejo el modelo simple para que no se alcance el tiempo. Si quieren el código más o menos final de lo que se va a hacer, les mando este link. Y aquí cada uno de los proyectos que vamos a estar haciendo. Y bueno, también ese orden que se plantea. A ver, déjenme cerrar esto. Ya. Pero antes de empezar con esos proyectos, quería aprovechar resolver unas tres consultas que se me han estado planteando, perdón, se nos han estado planteando, ya sea por Meetup o por el chat. Una se nos planteó sobre cómo trabajar, perdón, cómo cargar data de tipo SPS o de tipo Excel. Entonces aquí, en este link de aquí, he planteado, ¿no? Las soluciones, a, bueno, algunas soluciones a las consultas que se nos han estado comunicando. Este es el primer, perdón, esta es la aplicación para la primera consulta que se hizo, ¿no? Sobre cómo cargar archivos de tipo .zap o archivos de Excel, ¿no? De tipo .xlsx. Y la pasada, ¿no? Trabajar con estos inputs que se llaman file input. Y el código también es similar. Entonces, para no repetir mucho, simplemente la diferencia, ¿no? Es que cómo leemos esos archivos de SPSS. Aquí nos está leyendo, si es un archivo de .zap, pueden emplear esta librería y, bueno, y esta función, readzap. Y en caso que sea un archivo, ¿no? De tipo, el archivo que se va a cargar, perdón, sea de tipo como archivo de Excel, entonces tienen este paquete. El código ya se les comenté, no está aquí en esta carpeta, SPSS Excel. Y al ejecutar, ¿no? Esta aplicación, notemos, ¿no? Que yo pongo, por ejemplo, el archivo cargar este documento .zap y ya lo imprime en pantalla. Aquí va actualizando cuántas filas muestra.
O si no, ¿no? En un archivo punto, bueno, y análogamente lo imprimo. No simplemente es eso, ¿no? Que la solución era cuáles eran las funciones para poder cargar ese tipo de datos. Y bueno, y esas son. Otra pregunta que se nos planteó en la sesión pasada incluso era si es que estas barras verticales que estábamos creando, si podríamos incluir más de una en la aplicación. Porque usualmente en las aplicaciones Shiny que uno ve en línea, ¿no? En internet, suelen usar una nomás. Y esta es constante a lo largo de todo el contenido de la página. Entonces aquí, no, esta no es esta. Bueno, resulta que sí, sí se puede usar más de una de estas barras. En realidad es simplemente incluir el código, no, o sea, no surge ningún conflicto. Aquí estamos usando una de estas barras dentro de un panel que se va a mostrar. Y en otro panel usamos también como contenido, ¿no? De esa sección. Otra barra. Al momento de ejecutar esta aplicación, notamos que tienen estas barras. Primero esta barra lateral de la izquierda, donde se muestran los inputs, y en la derecha los outputs. Y bueno, funciona la interactividad, esos detalles. Y si es que cambiamos de panel, ¿no? Haciendo aquí clic en panel 2, tenemos otra barra lateral. Aquí siempre no le puse nada más, pero noten, ¿no? Que son distintos. Entonces la respuesta es sí, sí se puede crear más de una barra lateral por aplicación Shell. Y luego la última consulta que se planteó, también la más interesante y que de hecho se va a explorar eso en los ejemplos que se van a ir haciendo, es sobre poder, o sea, luego que uno sube su aplicación Shiny a internet, ¿no? Para poder ingresar a esa aplicación vía un link web, que uno pueda subir data, subir un conjunto de datos y que eso actualice la base de datos usando tu aplicación. De manera que si es que luego entras de nuevo, ¿no? A la aplicación con el mismo link, notas que la base de datos que ahora está leyendo ha sido actualizada, ¿no? Con la data que le has dado de input. Y como ejemplo, está este de aquí. Este es actualizar data, esa carpeta. Ahí pueden ver el código si es que lo requieren. Y bueno, resulta que, bueno, la idea era siempre, ¿no? Como al momento de publicar a la web una aplicación Shiny, no solamente, bueno, Shiny nos permite guardar este documento, ¿no? Que crea la aplicación, también nos permite guardar un conjunto de datos. La idea es que cuando tú cargas bueno, otro conjunto de datos, ¿no? Para actualizar tu base de datos inicial, en este caso este archivo iris.csv, para ir actualizando tu base de datos es simplemente reescribir, ¿no? Reescribir este archivo, añadiéndole ya la data que se ha cargado. Y un ejemplo de eso lo podemos encontrar aquí. A ver, déjenme cerrar eso. Ah, dice cambiar el directorio. Bien, eso está. Ejemplos, consultas. Aquí está. No, esto aquí vamos a estarlo usando seguido. En RStudio, en esta sección del engranaje, tienen aquí para cambiar el directorio a partir del cual R está leyendo data, ¿no? Aquí notan que cambió el directorio con esta función. Entonces estamos aquí, como se ve en la parte de la derecha. Y ahora sí, entonces ejecuto esa aplicación y, no, primero un detalle. La base de datos que le estaba mostrando aquí, iris.csv, todos podemos acceder a ella, o sea, ya está por default almacenada en R. Y es esta de aquí, que contiene información sobre especies de plantas, me parece. Entonces, 5 columnas, estos son números, los 4 primeros valores, y el último valor es la especie de planta. Entonces, lo que hace esta aplicación es simplemente a esta base de datos, ¿no? Que ya tenemos inicialmente, esta que se llama iris.csv, al hacer yo clic en un botón, le voy a añadir una fila, justo aquí al inicio. Y esa fila va a ser aquí, va a valer 0000, y aquí dice TOSA. De manera que puedan ver
Ahorita la base de datos estaba como les mostré, es decir, esta que inicia con los valores, a lo mejor con estos valores, ¿no? 5.1, 3.5. Y al hacer clic se le va a añadir una fila de puros ceros y al final que diga ceros. Y ahora sí, se le añadió, como notan aquí, esta fila y cada vez que haga clic se le va a ir añadiendo. Y también cada vez que haga clic, como notan, ¿dónde está? Como notan aquí, cada vez que se está haciendo clic, se está reescribiendo la data. Aquí simplemente se, se añaden estas filas. Yo le estoy poniendo estas filas nuevas para que las añada a la base de datos inicial, o sea, esta que tenemos aquí. Y simplemente al volver a escribirla, ya luego podemos acceder a esa nueva data directamente, ¿no? No voy a ahondar en el código porque vamos a hacer algo similar, de hecho, en unos proyectos. Ya déjenme regresar al directorio de este proyecto. Y ya está. Entonces, ahora sí, estas consultas ya están. Qué Y, bueno, Lucio. así De está. hecho, nos comentas que está en tu GitHub, ¿cierto? El código de repente, justo el día de ayer nos hicieron esta consulta para que puedan ingresar. Bueno, mando de nuevo el link por si acaso. Aquí está todo el código de lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces, vamos a estar trabajando con una base de datos que ya está presente en R. Le aplicamos este comando en la consola. Vamos a ver qué se llama. Aquí está, Notem. Y lo que registra no es las temperaturas mensuales promedio, bueno, en una región de Inglaterra llamada Nottingham. Y este registro fue durante este periodo, ¿no? Los años 1920 a 1939. Entonces, simplemente, ¿no? Con insertar Notem en la consola y ejecutarlo, ya tenemos esta base de datos, perdón, este conjunto de datos. Pero noten que en realidad no es un data frame, sino una serie bueno, aquí se refiere a serie de tiempo, y para estar trabajando con data frames, ya le hice una conversión y se los voy a mandar ahorita ya o sea, con la data transformada, no, no serie de tiempo, sino un data frame usual. A ver, aquí está. Yes, ya lo Disculpa, mandé. Lucio, hay una ¿Sí? consulta. ¿Me escuchas? Sí. Sí, 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 te escucho. Sí. Preguntan, buenas noches, ¿es posible crear un vector con un input líneas múltiples dentro de Shiny? De Paul, de Paul o Paul. Un vector de líneas múltiples. No entiendo muy bien a qué se refiere. Algo como, no sé, input. Crear un vector con un input de líneas múltiples dentro de Shiny. Esa fue la consulta que... No entiendo a qué se refiere un input de líneas múltiples. De repente cargar en lotes, O puede ser, ¿no? sea, Pero de repente, ¿no? Para seguir con la clase, ¿no? Son consultas, porque me parece que hace referencia a la pregunta, ¿no? Eh, ¿Te parece, Lucio, si de repente continuamos, ¿no? Y así como hicimos la misma dinámica, eh, si- porque la pregunta me parece estar referida a alimentar con nuevos datos, pero la sesión de hoy día netamente para que puedas desarrollarla, ahí ¿no? sí. Ajá, y ya Sí. al final, o si no, la siguiente, ahí podamos responder ahí, disculpa, Paul, por favor.
Y es que al final sobra tiempo, también lo podemos ver. Exacto. Entonces, como les comentaba, bueno, ya les pasé la base de datos, y ya les pasé. Vamos a estar trabajando con esas temperaturas. Y lo que estamos planteando, ¿no? Es como imaginar que estamos en la situación de tal vez un investigador justamente en esa región, en Nottingham, que por alguna razón está como que registrando justamente esos valores en esa base de datos, es decir, las temperaturas promedio mensuales en la región de Nottingham. Y esto lo estamos planteando porque la idea es que esta base de datos que tenemos ahorita, vamos a estar actualizándola y también vamos a estar generando un reporte parametrizado. Ya luego explico qué es, ¿no? A partir de esa base de datos. Entonces, más o menos por ahí es que nos va a surgir esta necesidad hipotética, ¿no? De poder realizar un código para esta base de datos, teniendo en mente que esta base de datos se va a estar actualizando, o sea, como que añadiéndole filas, como tal vez al siguiente año, tales eran las temperaturas mensuales promedio, al siguiente año de ese, las nuevas temperaturas promedio, y así no, pero ejecutar el mismo código para eso que se va a estar actualizando con el tiempo. Entonces, partimos, ¿no? Eh, de explorar esa base de datos de una manera simple, que no sea interactiva, y luego, ¿no? A partir de ese modelo que vamos a estar creando, ya hacerlo interactivo usando Shiny, ¿no? Para ello, a ver, en su caso tendría que crear una carpeta. Si es que ya están en una de estos proyectos, o si no, mejor para que todos nos sigan como que al pie de la letra, creemos uno nuevo, y luego volveré al que tengo ahorita, y vamos a estar creando unas 5 carpetas más o menos. Cada carpeta va a contener eh, lo que necesitaremos para nuestra aplicación. Eh, no sería alguno que ya existe. Yo lo voy a poner, escojan uno, ¿no? Les recomiendo que pongan el escritorio porque la idea es que puedan acceder, o sea, que tengan a la mano cuál es la ruta específica de esa carpeta en la cual están creando su proyecto, ¿no? O sea, esta ruta. Ya le damos crear proyecto y luego con RStudio nos va a permitir fácilmente poder crear las carpetas para lo que vamos a estar haciendo. Aquí en la sección de la derecha. Ya bueno, tengo demasiadas. Les crearé una carpeta aquí, no sé, ejemplos, no, proyectos. Se va a hacer ahorita. Ya, voy a esa carpeta. Acá está. Y aquí vamos a estar creando nuestros folders. Primero va a ser el paso 1, bueno, paso 0 en realidad. O sea, el modelo que luego vamos a hacer interactivo. Y ya dentro de este, ahí vamos a crear, ahora con este botón, el código de R, ¿no? Voy a poner, cualquier nombre, voy a poner base, porque a partir de esto se crea esto. Sí, creo que hay una pregunta, ¿no? Ah, Sí, ya, ah, perdón, Lucy. sí, perdón. ¿Sí la No, es que viste? ya la leí, sí, sí. Ah, ok. Sí, justamente Edgar, o sea, quien está planteando la pregunta ahorita es quien hizo la misma consulta, ¿no? El día el lunes. Y si en realidad lo guarda en forma local, pero también lo guarda en el servidor. Por ejemplo, aquí yo, o sea, para verificar, ¿no? Que funcionaba eso, hice una, en realidad es casi la misma que le mostré, que haciendo lo mismo, ¿no? Crea, perdón, a una base de datos que ya está guardada, le voy a ir añadiendo filas. Aquí le añado una fila, ¿no? Llena de ceros, ¿ya? Le añado otra, y notemos, ¿no? Que estas 2 primeras filas son ceros, cierro la aplicación, la abro de nuevo, y al momento de insertar una nueva fila, ya tenemos 3 ceros inicialmente. O sea, así se guardaron los cambios que se hizo, ya que la base de datos que se tenía perdón, el conjunto de datos que se tenía fue reescrito. Así que sí, funciona localmente y en el servidor, ¿no? Que te da Shiny Apps.
Entonces, lo que les estaba comentando, ¿no? Crear este archivo .r para el código que vamos a hacer. Y en esa misma carpeta, ahí sí vayan como que a mano, ¿no? Eh, ahí también guarden el .csv que les mandé. Ahí sí tendría que hacerlo a mano, no sé cómo hacerlo vía RStudio. Pero que aquí digan, ¿no? Temperaturas.csv, añaden. Ya. Yo voy a estar trabajando el código ahorita, no en RStudio, sino también en VS Code. Voy a estar alternando, porque aquí ya tengo, ¿no? El resultado final de lo que queremos hacer. Entonces lo voy a necesitar un poco como que de guía. Simplemente lo voy a comentar para crearlo como si fuese desde cero, aunque no es desde cero. Aquí. Ya. Entonces, claro, primero fijamos el directorio. En su caso, ya estando aquí, ¿no? Pondrían aquí en el engranaje Z Working Directory. Y ahí está. En mi caso no estoy en RStudio, entonces tengo que ejecutar directamente esa línea de código, ¿no? Esa es la ruta de mi folder donde está este archivo que estamos. Entonces, ejecuto eso. ¿Ya? Y ahora sí, ¿no? Como también en esta carpeta está el archivo temperaturas.csv, ya podemos cargarlo. Voy a llamar a esa data cargada de temperaturas y lo cargamos vía esta función. Simplemente le damos el nombre, ¿no? Se llama temperaturas.csv. Ejecutando esta línea y que muestra, ¿no? Esta data cargada, ya notamos que la primera, bueno, tiene 13 columnas. La primera identifica el año y luego las otras 12 columnas son simplemente los meses, ¿no? Por ejemplo, en esta primera fila dice, para el año de 1920, la temperatura promedio en enero en la región de Nottingham fue de 40.6. No sé si centígrados o qué, y no se especifica en la documentación de R, pero digamos simplemente fue 40.6, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, lo que se va a plantear, volviendo, ¿no? A esta situación hipotética, ¿no? Que somos un investigador que está recopilando esta data, vamos a tener que explorarla. Y la manera más sencilla, al menos que se me ocurre, para no usar tanto tiempo en ello, es que partamos de fijarnos en un año, un año de los que tenemos disponibles, ¿no? Aquí tenemos desde 1920 hasta 1969. Entonces, primero fijamos un año, 1920, por ejemplo. Y ahora fijado ese año, nuestro objetivo va a ser primero comparar esas temperaturas, ¿no? Asociadas a ese año, es decir, aquí en la fila de 1920, cuáles son estos valores y calcular, ¿no? Perdón, en qué mes de ese año es que se registró la menor temperatura mensual promedio y en qué mes se registró la menor, la mayor y cuándo fue la menor temperatura mensual promedio. Entonces, para eso vamos a ejecutar este código. Nos importa solamente de este conjunto de datos, la fila, ¿no? Asociada al valor 1920, entonces una variable para el valor de esa fila, ¿no? Y sería de esta base de datos, temperaturas, se vería solamente en la fila donde el valor de temperaturas en la columna año, como se muestra aquí, el año que nos interesa ahorita analizar. Pero al momento de hacer eso, ¿no? ¿Qué es esta variable de temperatura anual? Tiene un poco de información extra, porque no solamente es la temperatura, sino está registrando el año. Entonces, para no lidiar con este año, porque ya es un poco redundante, vamos a eliminarlo, ¿no? Ah, bueno, y así mismo, esta variable, ¿no? Es una lista. Bueno, es un data frame, perdón. Y vamos a estar usándolo en un diagrama de barras, entonces, queremos que sea un vector nomás. Para ello, ¿no? Aplicamos a list.
Y luego de eso, como no nos interesa este primer elemento, el del año, porque sería información redundante, aquí decimos, no, dame todos los elementos salvo el primero. Bien. Ahora cuando evaluamos, son estas temperaturas mensuales que nos interesan. Ya. Entonces, ahora que tenemos las temperaturas, ¿no? Hagamos un diagrama de barras. Para ello, aplicamos la función bar plot. Claro que podríamos hacerlo mejor con ggplot. O sea, mejor no, sino más estilizado, pero no es la idea, ¿no? Es hacer algo básico nomás. La altura, ¿no? De esos diagramas de barras, que sea la temperatura que tenemos aquí registrada. Entonces, de argumento decimos height eh, igual a temperatura anual. Le pondremos un color cualquiera. Yo le pondré azul del cielo. En el eje X no le vamos a poner nada porque, bueno, ya en el, o sea, para que no haya un cruce de texto que vamos a añadir. Y simplemente en el eje Y de este diagrama de barras le ponemos, ¿no? Temperatura, o sea, que es esta gráfica mensual, podemos poner. No se lo pondré, pero ahí coincide con lo ya hecho. Añadimos un título a este diagrama de barras, ¿no? Para poder saber en qué año estás, perdón, de qué año son esas temperaturas que está graficando. Y para ello podemos usar este comando paste 0, que concatena cadenas de caracteres, ¿no? Año, eh, vamos a cerrar esto. Bien. Que concatena cadenas de caracteres. Entonces aquí que sea, ponle, ¿no? Año, espacio, y luego el valor de esta variable, ¿no? Este año en el cual nos hemos fijado. Ejecuto eso, ya pueden ver. Mira, tal vez no ejecute esto. Y ahora sí. Simplemente pega eso luego de convertir esta variable numérica a una cadena de caracteres. Y entonces, y por último, que en cada barrita, ¿no? De nuestro diagrama de barras, figure a qué mes está asociado, ¿no? Y para ello pongamos primero que cada barra tenga los nombres que tenemos aquí, ¿no? Enero, febrero, eso. A esa data podemos acceder vía call names, esta variable de temperatura anual. Pueden ver qué es lo que está haciendo. Anual infinita temperatura anual. Temperatura anual. Ejecute de nuevo. Ah, muy raro. Bueno, será names entonces. Y después de eso, bueno, que esos textos los ponga de manera vertical, no horizontal. Por ello simplemente este documento, las puntos. Ya podemos ver la gráfica en realidad. Año 1920, aquí en el eje X podemos ver los meses y notamos, ¿no? Que, bueno, como el eje Y representa la temperatura promedio, en este año, ¿cuál fue el mes donde se registró mayor, por donde hubo mayor temperatura promedio? Sería, a ver, junio, y donde hubo menor temperatura promedio, bueno, parece que enero o diciembre, no estoy seguro. Pero justo eso es lo que se calcula siguiente, ¿no? Parece que estamos avanzando lento, entonces voy a copiar el código nomás. Aquí calculamos temperatura promedio, perdón, mes donde se registró la máxima temperatura, y aquí el mes donde se registró la mínima temperatura, en función, ¿no? Del año que ya hemos fijado. Ya. Y ese me hablando. Bien, parece que. Ya, eso es nuestro modelo básico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esta base de datos, fijamos un año y hallamos, ¿no? En qué mes sucedió la máxima o mínima temperatura mensual promedio.
Si es que yo cambio aquí el año, por ejemplo, 1930, y ejecuto de nuevo, ¿no? Todo el código, eh, se actualiza, ¿no? De manera, digamos, automática. Ahora el año donde se registró mayor temperatura sería junio, y donde se registró menor, bueno, no estoy seguro, enero, febrero, diciembre. Ya. Pero ahora la idea es que ya teniendo este modelo básico, es mucha cosa, ¿no? Que cambiar aquí este valor a mano y luego ejecutar todo el código de nuevo, ¿no? Entonces, ahí ya inicialmente ya podemos emplear Shiny. Eh, el valor, ¿no? De esta variable podamos definirlo de manera interactiva, tal vez vía un deslizador. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ahora vamos a construir la aplicación Shiny que hace este código interactivo. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Entonces, siguiendo, ¿no? Ya tenemos nuestra base, lo estático. Para hacerlo interactivo, vamos a crear una nueva carpeta ahora para crear esa aplicación, ¿no? Aquí, bueno, en su caso, estando ya en la ruta de la carpeta paso 0, crearían una nueva, ¿no? Paso 1. Y como vamos a crear una aplicación Shiny, ahí, vamos a incluir un documento app.r y darle una data, ¿no? O sea, este dataset de temperaturas que se tiene registrado. En esta carpeta paso 1, perdón, para que funcione parece que no vamos a definirlo de la manera usual, a.r, que déjenme borrarlo. Ya no importa, le cambio el nombre aquí, name. Lo voy a llamar servidor. No, primero, vamos a definir la interfaz de usuario y servidor, todo en un mismo archivo a.r, sino en archivos separados. Al menos ahorita lo estamos haciendo porque cuando lo hacía en un archivo solito, no sé, por alguna razón no funcionaba. Entonces definimos, ¿no? Aquí voy a la interfaz de usuario, otro archivo.r, donde será el código para la función de servidor. Y como requerimos leer una base de datos, eh, por costumbre, Shiny se crea una carpeta llamada data. Y dentro de esta, ¿no? Se coloca, bueno, el conjunto de datos que vamos a cargar. Así que en esta carpeta data incluyan este, este conjunto de datos que les pasé, ¿no? Inicialmente, temperaturas.csv. Ya. Necesito tenerlo en el proyecto que tenía antes, porque ahora sí voy a estar usando RStudio y VS Code. Necesito para poder correr la aplicación. Entonces voy a volver a este proyecto que ya tenía. Pero esto de añadir carpetas, ¿no? Por proyecto, pues va a ser similar como acabamos de hacer. Yo les voy a ir diciendo cuándo. Aquí ya voy a estar trabajando ya con lo que ya creé, ¿no? Sería pues en esta carpeta, flujo de trabajo. Estamos aquí. Hacer este bosquejo, ¿no? Este modelo para crear una barra un diagrama de barras y hallar las temperaturas, perdón, los meses de temperatura máxima y mínima. Hacer eso más rápido vía una aplicación que nos permite hacerlo de manera interactiva. Y se ve igual, o sea, UI, server y data. Voy a estar definiéndolo. No, aquí no. Ahora que está en esta carpeta, ¿no? De este segundo proyecto, paso 1, asegúrense de que en el engranaje le hagan clic y pongan set as working directory. Y ahora sí. El código de esto lo voy a estar haciendo en VS Code porque se ve más bonito en realidad. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos ese código ya lo hemos hecho. Entonces, abrimos esta carpeta que hemos creado, paso 1. Primero definimos la interfaz de usuario, que no voy a comentarlo. Y lo único que queremos hacer es
que se puede definir ese año de manera interactiva, y luego que se define el año, ¿no? Que se haga ese diagrama de barras que se mostró, y que nos imprima justamente cuáles son los meses donde se registró mínima y máxima temperatura promedio mensual. Y ahora sí, entonces definamos la interfaz de usuario de manera usual, bien, with page. Primero este deslizador, ¿no? Que vamos a estar usando para definir el año. Entonces de identificador lo nombro, bueno, año. Le voy a decir año. Etiqueta el año, para que sepa el usuario qué es lo que espera que define ahí. Y como se mostró aquí en la descripción de este dataset, noten, la data registrada, ¿no? Es de los años 1920 a 1939. Así que fijemos esos extremos, ¿no? Mínimo para el año 1920 y máximo 1939. Por último, simplemente inicialicemos un valor cualquiera, por ejemplo 1930. Y a cuánto fijamos el año. Para que se vea el diagrama de barras, como es un plot, bueno, un plot simple, un plot básico va a ser plot output y algún identificador, ¿no? Para esta región de la página lo llamaré barras. Y para la parte donde nos imprime, ¿no? ¿Cuáles son los meses de mínima y máxima temperatura mensual promedio? Como sería el resultado, ¿no? De un código de R, o sea, de imprimir un código de R, sería simplemente esto de verbatim text output. Aquí no, sería que nos da el mínimo y el máximo. Y esta es la interfaz de usuario. Ahora definamos, ¿no? El servidor de esta misma aplicación. Entonces, en su caso, ¿no? Abrirían ahora esta carpeta, perdón, este archivo servidor.r, que lo tendrían vacío ustedes. Y similarmente, a ver, voy a... ¿Cuál dejo de este? Similarmente, voy a crearlo siguiendo un poco a pie de la letra de lo que ya había hecho. Para un servidor, ¿no? Como siempre, a ver, creo que hay una pregunta. Sí, menciona Edgar sobre la carpeta www. Sí, he visto que más que nada ponen dependencias, ¿no? Tipo, al menos en los ejemplos que yo vi, código de JavaScript que tal vez necesite tu aplicación, o como tú dices, ¿no? Código de CSS que tal vez necesite para estilizarlo, pero no vamos a requerir en estos ejemplos básicos esas dependencias. Eh, Solo vamos a usar la carpeta data, ¿no? Solo estamos usando un conjunto de datos. El resto del código es simple. Ya. Entonces, ahora estamos definiendo la función servidor. Y como hemos estado haciendo, primero cargamos esta librería. Ahora, ya, bueno, creamos este modelo, ¿no? Vamos a ir más o menos pegando el código que teníamos aquí y ajustándolo para que funcione ahora de manera interactiva. Primero esto es la base de datos, ¿no? Leer la que ya se tiene. La diferencia va a ser que ahora, estamos aquí, ¿no? Server.r. Ahora tiene que leerla desde esta carpeta de datos. Así que aquí le añado, ¿no? Luego, y ahora sí, como está fuera de la función, perdón, de la variable UI y de la variable servidor, esta variable de aquí, vamos a poder emplear esta variable dentro de la función servidor y dentro de la función, perdón, dentro de la función servidor y dentro de esta región de aquí. Por eso es que la ponemos de fuera. Ahora sí, definamos el servidor. Input, output. No vamos a necesitar sesión para este ejemplo. Y a ver cómo comenzamos. ¿Qué es lo que va a estar actualizando el usuario? No solamente tiene este input, ¿no? Actualizar el año. Ya. Y ya sabemos que
O sea, al final llega a ser una aplicación eficiente cuando usamos valores, bueno, ¿cómo se dice? Expresiones, no, claro, expresiones reactivas, ¿no? Eso de aquí. Reactive. Entonces vamos a definir uno de ellos y ahí lo que vamos a ir almacenando es este año que va a ir definiendo el usuario, ¿no? Vía este deslizador que se le ha proporcionado en la interfaz de usuario. Ya. Vamos a copiar ahora. ¿Qué cosa quiero? Quiero ya la temperatura anual. O sea, cuando hayamos cuando hayamos esta parte, o sea, ya fijado el año, ¿no? ¿Cuáles fueron las temperaturas en ese año? Y para ello vamos a leer primero cuál fue el año, ¿no? Que puso el usuario. Input dólar. ¿Cuál es el identificador del deslizador? También se llama año. Entonces ya estamos fijando el año. Noten la analogía. Entonces simplemente, como ya se fijó esta variable, ya, ya tenemos cuál es la temperatura. Es cuestión de copy-pastear el código nomás. Aquí estamos haciendo referencia a esta base de datos que ya está fuera aquí del servidor y de UI. Y el resto del código es análogo, ¿no? Entonces quiero que devuelva, ¿no? Esta expresión reactiva, una vez que el usuario fija un año, quiero obtener la temperatura anual. Entonces aquí pongo temperatura anual, es el resultado de este código. Y ya tenemos la temperatura para el año que se fijó. Ya estamos aquí. Ahora queremos hacer el diagrama de barras. Como es un plot, un gráfico básico, sería, ¿no? Output, dólar. ¿Y cuál es el identificador para para esta sección de gráficos? Se llama barras. Entonces, aquí, output barras, era así, ¿no? Render plot, por ser de tipo plot output. ¿Y qué sería? Pues, es el mismo gráfico. Entonces, lo copiamos de frente. La salvedad ahora sería en qué cambio hacer, ¿no? Notar qué cambiar para que en realidad esté funcionando. Por ejemplo, aquí está tratando temperatura anual, pero esta variable no está definida más que aquí. Entonces, la temperatura anual, ahora como estamos leyendo, vía esta expresión reactiva, ¿no? Entonces aquí sería, ¿no? En estos dos momentos, temperatura anual, reemplazarlo con temperatura anual que estamos hallando ahora de manera reactiva. O sea, poniendo estos dobles paréntesis a esta expresión reactiva. El resto no está usando otras variables raras más que aquí, ¿no? El año. ¿Y cómo es que leemos el año? Ya vimos, ¿no? Input dólar, año. Entonces hasta ahora ya está bien. Ya tenemos la parte del gráfico. Y la última sección, ¿no? Que es calcular mesas de mínima y máxima temperatura para el año seleccionado. Eso donde se va a mostrar en esta parte output con identificador min-max. Y como ese tipo, ¿no? Verbatim, text output, su función de tipo render, bueno, como ya me spoileó GitHub Copilot, es la función render. Voy a copiar esto y ver, ¿no? ¿Qué es lo que tal vez necesitemos cambiar? Déjenme ordenar esto un poquito. Mes de máxima temperatura, ¿qué es temperaturas? Ya se sabe qué es. ¿Qué es temperatura anual? No sabe qué es, ¿no? Lo estamos atando ahora como este valor. Reemplacémoslo por cómo estamos siguiendo su manera, perdón, su valor ahora de manera interactiva. Y esta parte del código. A ver, déjenme verificar que coincide para poder evitar errores. Creo que sí. Ajá. Solo el último, ¿no? Que ¿cómo vamos a imprimir? Pero aquí no es plot. Yo puedo avisar que file, de print. Vamos a imprimir cuáles son estos meses que queremos. Simplemente pongamos, ¿no? ¿Cuál es el valor? Primero de máxima temperatura y luego
imprimir el mes donde se registró la mínima temperatura mensual. Ya. Entonces ya está tanto la interfaz de usuario de esta aplicación como la función servidor. Entonces ahora para ejecutarla, sí, lo voy a hacer aquí de frente desde RStudio. Esto, ya sí, esos documentos son los mismos que estoy modificando. Entonces, esta es la aplicación, estoy en la carpeta paso 1. De nuevo, fijo esto, actualizo el directorio por si acaso nomás. Y ahora que está actualizado, ejecuto, ¿no? El comando para correr o ejecutar la aplicación Shiny. Voy a abrirlo en el navegador. Iniciando el año con valor 1930 y me crea este gráfico. Y dice, bueno, no le puse, pero aquí era primero mes de temperatura máxima promedio. Y aquí dice julio y, no, perdón, junio. Y aquí sí no lo notamos. Y para mes de temperatura mínima promedio en Nottingham, diciembre. Ahora sí, no, a medida que cambio el año, se actualiza el gráfico. Le pongo 1939 y notamos, ¿no?, que se actualiza. Un ultimito. Ah, no, está actualizando. A ver, pasó. Hubo un error por ahí. De temperatura anual. Ah, aquí. Cuando registramos, ¿no?, cuáles son las temperaturas para ese año, queremos que coincida con el año que ha fijado el usuario. Aquí faltó cambiar esto. Y ahora sí. Ejecuto de nuevo la aplicación con este comando. Y ahora sí. 1939, por ejemplo. Y ahora en agosto sucede la temperatura máxima promedio y en diciembre la mínima. Entonces, ese es un ejemplo muy común, en realidad, que uno parte, perdón, de cómo crear aplicaciones, no, de por qué crear aplicaciones Shiny, y es para hacer una exploración más interactiva, ¿no? De tal vez una base de datos, ¿no? Partimos de un código que nosotros, para obtener el resultado, cambiamos esta variable a mano, y ahora simplemente como que copiando y pegando el código dentro de una aplicación Shiny, y ajustando, ¿no?, algunos valores, como ahora aquí que tuvimos que hacer una expresión reactiva, y aquí, ¿no?, actualizar cuál es esa temperatura mensual que está leyendo, ¿no? Porque se ha actualizado el año. De esa manera se puede crear rápidamente una aplicación. Copiar y pegar y ajustar. Mm. Ahora, lo que sigue, que sería, bueno, sería lo que figura como proyecto 2, déjame cerrar esto, es más o menos lo que se mostró en el ejemplo, ¿no? Sobre actualizar esta data. Y aquí ya estamos simulando un poquito más, volviendo a esta situación hipotética, ¿no? El investigador que está registrando las temperaturas promedios mensuales a lo largo de los años en esta región de Inglaterra, ¿no?, llamado Nottingham. Idealmente, bueno, idealmente no, pero sería muy útil que él pueda acceder a su aplicación vía una página web, o sea, simplemente copia el link en el navegador y que vea algunos botones, ¿no? Él pueda como que, por ejemplo, cargar un dataset para que luego ese dataset se actualice en la base de datos que tiene, ¿no?, a esta información que estaba recopilando sobre las temperaturas promedio anuales. Y, y eso creo que es hasta ahí nomás. Luego se expande un poco más. Sí, eso simplemente es actualizar la data que estaba registrando, ¿no? Es decir, este, esta data que tenemos aquí, este registro. Tal vez añadiendo, ¿no?,
para el año 1940 tales fueron eh, temperaturas promedio registradas. Y así, ir añadiendo filas. Entonces, para hacer eso, ¿no? Como les comenté, es análogo a como hicimos en el caso que tuvimos que añadir un nuevo proyecto para una nueva carpeta. Aquí añadirían ustedes la carpeta para el paso 2, que yo ya lo tengo. Añaden la carpeta para la data, que va a ser por ahora solamente el mismo archivo que teníamos inicialmente, este de temperaturas.csv. Este de nueva data en un rato se los paso. Y vayan creando, ¿no? Con esta parte. eh, los archivos .r para definir la interfaz usuario y el servidor de esa nueva aplicación. Entonces, voy a cerrar estos archivos porque son de la aplicación que acabamos de hacer. Ahora, correspondientes a los de ahorita. Y por último, ¿no? Aquí en la parte del engranaje vamos a cambiar el directorio para que pueda leer la data que tenemos aquí bueno, sin problemas. Entonces, repito, es similar. Simplemente actualizo esto y ver qué cierra. Vale. Estamos en el paso 2 y actualizar data. La función interfaz de usuario del servidor. Y si eso por ahora. Esto no. Y aquí está. Interfaz de usuario que vamos a crear y del servidor. Primero la interfaz de usuario. A ver, déjame dividir esto. Estarían aquí en RStudio, en el archivo interfaz de usuario, creando algo desde cero. Entonces, todo, que se mostró en la sesión pasada, sobre, como ya estamos usando más inputs, ordenar un poquito mejor nuestra aplicación, perdón, la interfaz de usuario de la aplicación, ahora separándola, ¿no? En dos regiones, en una región donde están los inputs y la otra en la cual van a estar los gráficos o el resultado que se debería estar actualizando en nuestra página web, de nuestra aplicación Shiny. Por ello, inicializamos el usuario, vamos a poner un título y lo que estamos haciendo no es temperaturas, hallar temperaturas, perdón, comparar temperaturas promedios ya mensuales en Nottingham. Luego de eso ya creamos nuestra barra lateral. Entonces, vamos a usar este tipo de diseño, ¿no? Diseño con barra. Ah, voy a hacer zoom. Y dentro de esto nos van los dos componentes. La barra para los inputs, eso que va con sidebar panel. Y la otra componente que contiene los outputs de nuestra aplicación. Y entonces, ¿qué queremos que hagas? O sea, ¿de qué queremos proveer, ¿no? A este investigador hipotético? Ya, no es de esta cosa que me está sugiriendo, sino repetir más o menos lo que ya teníamos en la aplicación anterior, que cambiamos el año, ¿no? Y se actualiza un gráfico. Sino también vamos a darle la libertad de fijar de qué año quiere añadir las observaciones. Tal vez del año 1940 quiere cargar la data necesaria para actualizar esa que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a estar, bueno, copiando y pegando un poco de lo que hicimos en la aplicación previa. Y que déjenme cargar esto, el servidor también, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Esto, ¿no? Tenemos esta. La interfaz de usuario que definimos en la aplicación Shiny de hace un rato. Ahí cuáles eran los inputs, los mismos, ¿no? El deslizador para fijar el año, que lo ponemos en este panel para inputs. Y bueno, esto es un output, entonces lo vamos a poner aquí abajito, en el panel para outputs. Luego, ¿qué inputs más vamos a darle al usuario?
A ver, vamos a darle la opción que él cargue un archivo, ¿no? Que ese archivo tenga la data para actualizar a nuestra base, bueno, a nuestro conjunto de datos, a este data frame que tenemos aquí, ¿eh? Entonces, para eso, le vamos a dar el botoncito que permite ello, sería input, y vamos a llamarlo, pues vamos a dar un identificador, identificador carga, que su etiqueta no tenga nada, pero que la etiqueta ahora que va directamente en el botón que va a presionar el usuario, que diga, a ver, para seguir lo que puse, cargar archivo.csv. Y algo más, sí, ¿qué tipo de archivo vamos a aceptar que el usuario de esta aplicación cargue, ¿no? Los archivos de tipo .csv. Y también vamos a añadir eh, un input numérico para que el usuario pueda definir de qué año está añadiendo la data. Ahorita no tiene mucho sentido porque añadimos esta, pero para el ejemplo que les planteé, van a ver que sí. O sea, ¿por qué lo puse así? Porque claro, podrías cargar diferente la data, perdón, diferente la data y mezclarla, ¿no? Con lo que ya tienes aquí. Pero, no sé, quiere ser diferente. Bien. Entonces, pongamos esto. Un input, para que escriba un numerito. Fijar el nuevo año que quiere mostrar. A ver, qué etiqueta que diga nuevo año y con qué valor va a inicializarse ese input de 1940, ¿no? Entonces ya estamos saliendo del rango que se tiene registrado, ¿no? En este conjunto de datos. Estos son nuestros inputs. Ahora, en lo que se va a actualizar en nuestra página, serían, bueno, asociado a los outputs, ya tenemos, ¿no? La gráfica de barras, con el diagrama de barras, y el otro componente era el que definimos aquí, donde se nos mostraba, ¿no? Cuáles eran los meses de temperatura promedio mensual mínima y máxima. Entonces ahí sí, copiar y pegar. Y me parece que si eso sería todo por interfaz usuario. De hecho, ya podemos verla, para no ir, para no ir tan rápido al servidor. Ya voy a comentar todo, para mostrarles más o menos cómo se está viendo ya la, la aplicación, ¿no? Decidimos, tenemos que hacer. Por ahora lo voy a dejar así, para que cargue rapidito. Y ahí está. Bueno, me aseguro que estoy en este directorio, ¿no? De esta aplicación. Y ejecuto este comando, Shiny. Run. ¿Cómo se ve ahorita la interfaz usuario que acabamos de crear? El título. Y bueno, nuestra región en gris, que es el contenedor para los inputs. Tanto para el deslizador, para el archivo, que va a actualizar nuestro conjunto de datos. Y aquí, bueno, esto lo explicaré todavía un ratito. ¿Por qué le estoy dando este input numérico? Bien, entonces, así se está viendo hasta ahora. Está funcionando. Voy a volver al código, ¿no? Para el servidor. Ahora comparemos esos, ¿no? A ver, esta es la interfaz. Ya ya no lo necesitamos. Este carpeta estamos. Paso 1. Ya, ese es el que vamos a crear ahorita. De hecho, no está actualizado. Ah, no, este es el 2. Ya, eso nos va a servir ahorita en un ratito. Y ahí el 2. Ahora vamos a estar actualizando el servidor. Aquí tenemos. Y esa es la interfaz de usuario, ya está. Ya la creamos y acabó eso. Eso de nuevo es la interfaz de usuario. En el servidor para ahorita.
Ya. Y ahora sí. Último comienzo. Servidor actual que vamos a definir. Usualmente como hemos estado haciendo, ¿no? Cargamos primero esta, la librería de Shiny. Y vamos a estar trabajando, como se hizo en la aplicación pasada, ¿no? Con este conjunto de temperaturas. Y queremos que este dataset esté disponible de leerse tanto dentro de la interfaz de usuario, o sea, dentro de esta parte, para este código, y dentro también de la función de servidor. Entonces, antes de definir la función de servidor, temperaturas, leer este archivo que está en la carpeta. Vamos aquí, servidor.r, data, y aquí debe ser temperaturas.csv. Data temperaturas.csv. Ahora sí, servidor. Eh, vamos a estar copiando alguna parte del código que ya hemos hecho. Pero déjenme ver. Ya. Primero se copia, ¿verdad? Volviendo, ¿no? Al archivo del servidor que se hizo para su carpeta paso rayita 1, es este de aquí. Copiamos de frente todo. Luego vamos a tener que actualizarlo de manera apropiada, pero lo iniciamos así. Y ya. Ahora sí. Bueno, como ya lo tengo, ya lo voy a borrar. Perdón, voy a cerrar. Y esto es... ajá, y esto es como va a terminar al final. Y esto todavía no. Ahora que ya tenemos, ¿no? Las instrucciones sobre cómo actualizar, no, pero primero por esto, las instrucciones para obtener las temperaturas en el año que se ha fijado por el usuario, o sea, este mismo código que teníamos antes. También las instrucciones para actualizar el diagrama de barras y las instrucciones, ¿no? Para imprimir en la interfaz de usuario los meses de máxima y de mínima temperatura. El único input, ¿no? Que nos faltó, perdón, los únicos inputs con los cuales nos faltó lidiar era ese que nos permite para fijar un año asociado a este documento que se va a cargar. Entonces, primero lidiemos con este no, sino con este. Eh, con el de, ¿cómo se llama? Con el botón para cargar la data. Voy a poner aquí Rubito. En realidad no importa el orden, porque estamos en la sesión de servidor. Entonces, lo voy a llamar data, ¿no? Sería el valor que se obtiene, o sea, el valor de la data que va a cargar el usuario. Y yo quiero que, o sea, eso usualmente sería simplemente una expresión reactiva, ¿no? O sea, un valor que se va a ir actualizando. Pero si aquí yo pongo, por ejemplo, ¿no? Input, año, y en otra parte de código pongo, uso otro input, tal vez este input que tenemos aquí, nuevo año. Si se cambia este valor o este valor, automáticamente se va a tener que realizar todo el código que está aquí dentro. Pero yo no quiero eso, yo quiero, al menos en este ejemplo, que se actualice qué data ha subido el usuario únicamente cuando se haga clic en, creo que lo cerré, cuando se haga clic en este botón de aquí para cargar la data. Entonces, ¿no? Que cambie, bueno, que se ejecute un código asociado a una expresión reactiva, pero solamente cuando cambie un cierto input que yo defino. Para eso se usa esta función event de aquí. Y su primer argumento es qué input debe cambiar, bueno, y solamente él, para que se ejecute el código que vamos a poner aquí dentro de las llaves. Y como les dije, ¿no? Que se ejecute, perdón, que cambie el valor
de este input, de este botoncito. Su identificador es el input, su identificador es carga. Entonces, ¿no? Cuando cambie el valor, o más bien cuando se da clic en esto, se carga un conjunto de datos apropiado, realiza, ¿no? El código que está entre estas llaves. De ahí, ¿qué queremos hacer? Hacer un poco replicar el ejemplo que se mostró en la sesión pasada, ¿no? De cómo lidiar, al menos vía Shiny, cuando cargamos data. Aquí es herramienta. Y usando esta función requerir, que estamos requiriendo que en realidad se haya cargado alguna data aquí. Porque cuando inicializa la aplicación, o sea, cuando le damos correo, el valor asociado, ¿no? A este input vale null. O sea, vale esto de aquí. Entonces todo el código que pongamos aquí más adelante, dentro de estas llaves, no tendrá sentido porque lo está usando por una variable que no tiene ningún valor. Entonces al poner esto, recuerden lo que está segura. Si es que input carga tiene valor null, ya no hagas nada. Pero en cambio, si es que no tiene valor null, o sea, sí tiene un valor definido, el código que está aquí después, ¿no? Después de requerir. Entonces, anterior, no hallamos la extensión del archivo que va a cargar el usuario. Y para ello, copiando lo que se había hecho en la sesión pasada, se puede hacer vía este paquete, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejecutando esa misma función repeat, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Yo le doy un archivo, por ejemplo, este aquí, que me está diciendo, ¿no? Y lo ejecuto, y me está botando, déjenme limpiar esto. Bien. Me está botando qué tipo de archivo es, sino que le devuelve como una string, ¿no? El resultado de esta función. El tipo de archivo CSV. Nada más. Ahora no, le decimos, ¿no? Sí, el tipo de archivo que se ha cargado. En realidad no es CSV, como se nota aquí. Ahí sí ejecutar código, ¿no? Es el tipo adecuado. O sea, vamos a estar subiendo solo archivos de tipo CSV, como se definió aquí. Y a ver, esa parte es muy complicada. Bien. Ahora que ya tenemos que el archivo cargado es de tipo CSV, vamos a definir una variable para justamente leer, ¿no? Esa data que se acaba de cargar. Sería, ¿no? Como es un CSV, usamos la función read.csv. Y recordemos que para acceder a la ruta, ¿no? Donde se ha guardado temporalmente esta, esta data que se ha cargado, a esto hay que añadirle data path en la ruta. Ya. Aquí se está guardando la data que se acaba de cargar. Ahora, vamos a leer cuál es el valor actual de este conjunto de datos. Y esto lo vamos a hacer ahorita, que ya tenemos la data cargada, porque vamos a estar actualizándolo. Entonces es necesario ir leyéndolo a medida que se carga datos, porque su valor va a estar cambiando. Entonces, repetimos, ¿no? Carga de nuevo esta base de datos, porque es posible que haya sido actualizada. Ya, ya cargó. Y luego, nosotros aquí vamos a hacer, sí, nosotros aquí vamos a hacer bien específicos en qué estructura va a tener esta data que se le va a cargar. Para poder unir, ¿no? Esta data cargada con cuál es el estado actual de la base de datos, bueno, que teníamos inicialmente y que se ha estado actualizando, ¿no? Es decir, esta de aquí de temperaturas. Y para ello, aquí ya es donde entra esto que les comenté, ¿no? De que era este CSV que dice nueva data. Y a ver, lo voy a cargar. Y bueno, así no. Eh, CSV, carpeta data y se llama nueva. Es simplemente una fila
así como se tiene en este data frame, es una fila, una observación más que se le está añadiendo, ¿no? Tiene la misma estructura. Inicia una columna año, pero con una columna año, en este caso le estamos poniendo año 1940, y el resto de columnas son los meses del año, y los valores van a ser arbitrarios en realidad, porque es un ejemplo cualquiera. Entonces, la data que le vamos a estar, que vamos a estar cargando, al menos en este ejemplo, es siempre de esta forma. De las mismas columnas que tenía nuestra data inicial, esta data temperatura, y simplemente va a ser, bueno, un conjunto de filas, ¿no? Que se le va a estar añadiendo. O sea, dependiendo de qué nuevos años se han registrado, como aquí, ¿no? Que se ha registrado, pero sí, ¿no? Del último que se tiene en esta base de datos, reciente año, ¿cuáles eran las temperaturas mensuales promedio? Bueno, en esa región de Inglaterra, no en Nottingham. Ya. Entonces aquí necesito que tengan ustedes este archivo. Entonces los voy a mandar rápido. Ah, y luego que lo tengan, ¿no? Guárdenlo ahí al costado de temperaturas.csv. A ver, está aquí. La idea es que la data que carguemos, bueno, no claro, sí que la data que carguemos tenga la misma estructura más o menos que la data que vas a estar actualizando. O sea, las mismas columnas, digamos. Bien, ahora sí. Entonces, ¿no? Ahora que eh, esta data cargada tiene las mismas columnas que la inicial, para concatenar, ¿no? Para unir esos conjuntos de datos, simplemente tenemos que usar el comando. Primero, nuestra data inicial. Y al final, ¿no? De estas filas se le van a añadir las filas que se están, perdón, las filas asociadas a ese conjunto de datos cargados, ¿no? O sea, esta fila de aquí, la del año 1940. Esta de aquí. Datos. Esta línea de aquí era el 10 por si acaso, si es que uno termina añadiendo de caso por error, ¿no? Por ejemplo, le añado, no lo actualizo, con una fila 1940 y algunos valores, pero tal vez luego me equivoco y le añado de nuevo para el año 1940 y valores distintos. Bueno, y no tiene sentido, ¿no? Porque son valores fijos ya en el tiempo, porque ya han sido registrados. Entonces, simplemente para lidiar con ese posible error, ponemos esta, aquí, que lo que hacen es eliminar los duplicados, las filas que tienen aquí años duplicados, y se queda con el último registro que encuentren, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Si aquí dijese fila 1939, fila 1940, fila 1940, eh, va a borrar todos los duplicados, salvo el ultimito que se añadió. Entonces ya se actualizó, no, pero ya se unieron las bases de datos, ¿no? La inicial y la que se cargó. Entonces, similar al ejemplo que se hizo antes, ¿no? De cómo guardar esa data para que cada vez que corro de nuevo la aplicación, en realidad notemos, ¿no? Que la data ha sido actualizada. Es simplemente reescribir, o sería sobreescribir, perdón, sobre esta base de datos que estaba considerando como tu base de datos inicial. Y para ello es cuestión de aplicar este comando. Escribir un archivo .csv, el contenido de ese archivo, perdón, de ese data frame, va a ser justamente esta data, ¿no? Que mezcló lo que teníamos al inicio, lo que se cargó y eliminó duplicados. Y cómo, o sea, en qué ruta lo guardo. En esta misma carpeta, ¿no? Que estamos usando para guardar la base de datos. Data. Y que tenga el mismo nombre que nuestra base de datos inicial, la que estamos actualizando, ¿no? Esta de temperaturas.csv. Bueno, por último, este comando, porque si no será un error. Ahorita no le voy a explicar por qué. Bien. Pero recordemos, ¿no? Ya para terminar esto de evento reactivo, como se trata de una expresión reactiva, ¿no? ¿Qué es para qué nos sirve esto? Es para obtener un valor. Y el valor que queremos, ¿no? Con esta expresión reactiva, justamente es la base de datos que ha sido actualizada, que sería pues justamente esta, ¿no? Que se actualizó y se eliminó duplicados. Entonces aquí le decimos, ¿no?
valor que queremos que se obtenga para esta expresión reactiva data. Una vez que el usuario carga data válida, como aparece aquí, el valor que va a asumir esta expresión reactiva es este data frame, ¿no? Esta data que ha sido actualizada con lo que teníamos al inicio, esto, y con lo que el usuario ha cargado. Sería la data actualizada. No estamos tan mal de tiempo. Ah, no, sí estamos. Ya no importa. Por último, si es que el usuario no cargó un archivo de .csv, se muestra un error en la interfaz de usuario, ¿no? Esto se hace vía la función validate. Tenemos esto. De hecho, hasta ahorita ya funciona, mira. Voy a ejecutar esta aplicación. Falta como que definir lo que va a ser uno de los inputs que puse ahí. Pero me parece que incluso ahorita ya está funcionando. Recuerden, ¿no? Bueno, la nueva data que voy a añadirle ahorita es este archivo de aquí, que es simplemente esta fila, ¿no? De los registros para el año 1940, ¿no? O sea, para el año siguiente, el último que se tenía registrado inicialmente. Y ahora sí, entonces corremos la aplicación. Bueno, aquí está haciendo el gráfico, así eso ya no importa. Y ahora sí, ignoremos este input por ahora. Simplemente carguemos el archivo con este documento .csv, que es la fila del registro para el año 1940. Inicial. Aquí está, nueva data.csv. Ah, ya me acordé por qué puse esto. Ya bueno, es que ahora que ha sido añadido, en realidad no puedo leer esa data porque en el código que teníamos, nuestro deslizador, su máximo era justamente el valor eh, que se tenía inicialmente, ¿no? Inicialmente solo se tenía registrado hasta el año 1939. Entonces, quisiéramos actualizar el valor de del máximo de este deslizador. Justamente eso es lo que se explora en el capítulo que no estamos haciendo, el que era para hoy. Actualizar inputs ya definidos, ¿no? Y para ello se hace de la siguiente manera. Aquí está. Vamos a usar este año, ¿no? Que hicimos, ¿de qué año es que se está añadiendo la data? En este caso estamos añadiendo del año 1940. Entonces queremos, ¿no? Que una vez que se fije este valor, perdón, que cambie este valor, actualizar el máximo de este deslizador y ver cómo ha cambiado la gráfica. Entonces, para ello, ¿no? Notemos primero que este input numérico, esto de aquí, su identificador no es nuevo año. Entonces, queremos que pase lo siguiente, ¿no? Que Shiny revise. Observe event. Y cuando cambie el valor que ponemos aquí, ¿no? Del nuevo año, input nuevo, que ejecute cierto código. Y ese código va a ser actualizar este valor máximo en el procesador. Y para ello se utiliza esta función. Actualizar un deslizador. ¿Cuál es su identificador de ese deslizador que queremos actualizar? Es año, ¿no? Es justamente este de aquí, que tenemos aquí. Ya, ¿y qué queremos actualizar? Perdón, aquí. ¿Qué queremos actualizar, no? De este deslizador. El valor de máximo. ¿Qué valor queremos que tenga? Justamente este que estamos dejando aquí, ¿no? Que estamos escribiendo en esta región. Entonces, cuando cambie esto, se ejecuta esto. Para correr la aplicación de nuevo. Observe. Bien, ahora sí, ¿no?
Pongo, bueno, de hecho ya lo añadió, 1940. Y dice, no, no puedes ejecutar el gráfico porque aún no le añadió la data. Simplemente actualizar este valor máximo. Entonces añadamos la data, ¿no? Sería añadir esta nueva data. Y qué raro. Tal vez faltó un detallito por ahí. Lo primero veo que hay un comentario. Ahí, entonces, parece que hubo un detalle que faltó sobre esta actualización que se está haciendo. Mm, ya entendí. Estamos aquí. O sea, ya verificamos, ¿no? Que la data que estamos es un CSV, pero como les comenté, no queremos que sea, que esa data tenga la misma estructura que la data que estamos actualizando, o sea, que tenga las mismas columnas. Y por ello aquí le puse cuáles son las columnas de nuestra base de datos inicial. Ya, lo pongo en esa variable, que serían los años y luego los meses del año. Y luego verificamos, ¿no? Si es que realmente los datos cargados, las columnas son justamente las mismas que las de la base de datos que vamos a estar actualizando. Entonces recién ahí sí únelo esta base de datos vía este comando. Ahí sería entonces meter todo esto dentro del if y cambiar este detallito de aquí, que de la data cargada, en este caso sería esto, data frame que vuelve una fila. Puede ser más hecho, pero en este ejemplo es una fila nomás. Eh, no, en este caso tiene que ser una fila, por este de aquí. O sea, en este valor, queremos que el año que se considere es el input que le estamos dando al usuario en esta casilla. Si yo pongo 1941, que aquí, en esta data que se va a actualizar, pero en esta data que va a servir para actualizar, que aquí diga también 1941. Y ahora sí debería estar, porque sí funciona. Cierro la aplicación, corro, ¿no? Pondré que voy a añadir para el año 1942 y le pongo este mismo ejemplo, ¿no? Que las datas son 40, 41, 42, así. Un ejemplo cualquiera. Voy al valor, no, porque, ¿cómo que funciona? Qué raro, que sí había funcionado. Es lo que ha cambiado. Ya me acordé. Pero me faltó el último detalle, que de hecho era el más importante. Con este evento reactivo, ya estamos cargando, ¿no? ¿Cuál es la base de datos que el usuario tiene, ¿no? O sea, yo pongo data, doble paréntesis, ya tengo esa base de datos. Entonces ahora tengo que actualizar mis gráficos, porque ahora ya no están leyendo la base de datos inicial, sino la base de datos actualizada. Aquí también no es temperatura, porque no es la base de datos inicial, no, la base de datos que ha sido actualizada y donde más, todo donde diga temperaturas, ¿no? Que es lo que teníamos al inicio nada más. A ver, aquí algo más. No solo en este último detalle, ¿no? Aquí temperaturas es la data inicial, no, que lea la que se actualizó. Y ya, no hay ninguna más, no hay ninguna instancia más donde diga temperaturas en estas funciones de tipo render. Y ahora sí debería estar. Ya está leyendo la data que ha sido actualizada. Entonces, de nuevo, ¿no? Para el año 1942,
le añade su nueva data, y aquí está, ¿no? Es justo los valores, como que por default que le puse, ¿no? 40 para enero, 41. Es esto mismo que veíamos aquí. Yo quiero que ahora mi actualización no sea para ese año, sino tal vez para el año 1950. Y ni bien cambio esto, ¿no? Ya se actualizó al máximo. Cargo de nuevo la data para que se actualice, ¿no? Nuestro dataset. Y al moverlo ahí también ya se actualiza. Y claro, eso es trivial porque es un ejemplo cualquiera. O sea, esto de máximo en diciembre, mínimo en enero. Entonces hasta ahí ya está funcionando bien, ¿no? Ya tenemos para actualizarlo. Esta es una manera nomás. La otra manera más fácil hubiese sido cargan su base de datos, verifican, ¿no? Que tienen las mismas columnas. O sea, esto de aquí, ¿no? La base de datos cargada tiene las mismas columnas que su base de datos inicial. Y de ahí simplemente los pegan, ¿no? De frente, no usar esto. Esto tampoco debería ser necesario, sino esto de aquí, ¿no? Eh, Lees la data como se tiene ahorita, que tal vez así actualizada, tal vez no. La unes a lo que se acaba de cargar y sobrescribes, ¿no? El archivo que tenías de tu data. Lo que antes era tu data inicial. Bueno, esa aplicación, creo que es la segunda. Sí. Ahora tocaba lo de deporte parametrizado. Al menos hay un poquito más de tiempo comparado a la vez pasada. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Cualquier cosa en realidad. Creo que no, no hay duda, no hay consultas, Lucy. Entonces, pasamos a lo de usar esta misma base que teníamos al inicio. O sea, este modelo simple que no tenía interactividad. Simplemente te hacía el gráfico y eso, cuando manualmente fijábamos el año. Y ahora en vez de construir una aplicación para hacer este proceso, ¿no? De manera interactiva, vamos a crear un reporte que hace el diagrama de barras, sí, que te calcula los meses de máxima y mínima temperatura en el año seleccionado, pero nos va a permitir, o sea, no solamente escribir código en el documento, sino generar a partir de un documento de tipo .rmd, o sea, un documento RMarkdown, generar un reporte que sea una página web, o tal vez un PDF. En realidad es una enorme multitud de posibles archivos que podrían crear. Incluso puede ser una presentación en PowerPoint o un documento Word. Entonces ahora, análogamente como se hizo, bueno, no es análogo, sino parecido como se hizo anteriormente, teníamos la base y se convirtió en una aplicación interactiva, ¿no? Ahora más bien partimos de nuevo de esta misma base y vamos a crear un reporte parametrizado. Para hacer eso, eh, lo haré aquí también en VS Code para que sea más fácil de visualizar. En su caso, ¿no? Crearían una nueva carpeta y van a poner, van a, van a, van a pegar, ¿no? Este documento que ya hemos creado lo van a guardar ahí también. Y van a subir aquí también este CSV, este conjunto de datos que les puse, que les mandé al inicio. Tal vez haya sido actualizada, porque en esa última aplicación fue reescrito, ¿no? Este archivo. Así que se los paso de nuevo mejor. O sea, el que teníamos al inicio justo. Yo lo tengo guardado aquí. O sea, aquí está sin cambios. Tiene desde 1920 hasta 1939. Entonces, ¿cómo partimos de ese modelo para crear un reporte? A ver, déjame buscar la carpeta. Aquí está, reporte parametrizado. Ya teníamos este modelo y aquí no es importante, sino este documento.
reporte.rmarkdown. De nuevo, no lo quiero tener aquí. Ya lo voy a tener así. Vamos a crearlo desde cero. Y por ello, aquí pondrían, ¿no? Ya en la carpeta que tenemos ahorita, en el icono más, hacen clic aquí. Y sí, llámenlo reporte.rmd para que coincida con el código que vamos a estar eh, usando ahorita. Esto de .rmd, ese tipo de archivo, porque se trata de un archivo tipo rmarkdown. Y este paquete rmarkdown nos permite crear a un mismo documento, ¿no? Un documento de tipo .rmd. Nos permite crear, incluir no solamente el código que queremos ejecutar, sino el resultado de ese código y también una descripción del código que se está haciendo. O sea, ya no es algo tan, digamos, crudo como código cualquiera con comentarios, sino, o sea, es algo mucho más fácil de entender. Y al menos esto está basado en algo, creo que le dicen iterate programming. O sea, en eso está basado porque se creó el Markdown. Y la idea no es que en el documento que vamos a una serie de instrucciones para una máquina, ¿no? Que es como, por ejemplo, tenemos aquí, este documento base.r, sino instrucciones para un humano, que sea código, pero o sea, mejor descrito y tiene varias cositas más que vamos a estar explorando. Bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes principales, ¿no? De un documento de tipo Remark, ¿no? Primero es el encabezado YAML, donde se definen algunas propiedades principales para nuestro documento. Eso lo voy a poner, a ver, déjame poner esto aquí, hermano. Sí. En nuestro caso vamos a ponerle un título. Lo voy a llamar reporte parametrizado. Un rato va a tener sentido porque, o sea, ¿a qué me refiero con parametrizado? Y aquí con esto de output definimos, ¿no? Este documento R Markdown. Luego que sea renderizado, ¿qué tipo de archivo queremos que sea? Y en este caso vamos a querer que sea un archivo de tipo HTML. Es decir, una página web. Luego, para esa página web queremos que tenga una tabla de contenidos, un menú, ¿no? Que divide las secciones de lo que estamos haciendo, como se tiene aquí, ¿no? En el libro aquí a la derecha. Y bueno, que esa tabla de contenidos que esté flotando a la izquierda de nuestra página. Nada más, esto se le encabeza bien. El segundo de los tres componentes es, y que sería lo que se conoce como código Markdown, pero en sí es una sintaxis que se parece a la sintaxis para cuando estás escribiendo código para páginas web. Y, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Este de aquí. La sintaxis funciona de esta forma, ¿no? Que es que llegamos a usar este símbolo, ¿no? De tres michis o tres numerales, nos está creando encabezados. Aquí voy a poner un ejemplo, de, déjame de hecho, para no tener que preocuparme de que esté borrando esto, guardarlo, guardarlo aquí. Bien. Y esto sí, no hay problema, no borrar todo lo que está aquí abajito. Para estar casi creándolo desde cero también. Espero que no se borre esto. Como les dije, no creamos pondré, no sé, título. Luego, dos encabezados sería un encabezado nivel 2 que sería como un subtítulo, como está sugiriendo. Análogamente, ¿no? Tres michi sería como, sí, un subtítulo, más o menos así. Y en el resto del contenido, en este documento de Markdown podemos escribir texto de la manera usual, ¿no? Ipsum, o tal vez si quiero que ese texto esté en negrita, Markdown, que ese es el lenguaje en el que estamos escribiendo ahorita, tiene esta sintaxis, ¿no? De doble asterisco y no, el texto quiero que esté en negrita. Este tipo de detalles. Ya.
Ya con esto que tenemos, ya podemos renderizar el documento, ¿no? O sea, convertirlo de .rmd al output que se le ha definido aquí, ¿no? A un HTML, a una página web. Entonces cierro esto. Estamos aquí en el reporte. Ah, ya, bueno, en su caso, para renderizar este documento, ¿no? Para poner la página web, hagan clic en render y automáticamente lo va a hacer. Yo no voy a hacer eso porque, bueno, me sucede un error debido a algo que no importa ahorita. Pero pueden renderizar este documento también si es que aprietan Control Shift K, que es lo que yo acabo de hacer. Luego de nuevo, porque se perdió lo que está haciendo, ¿no? Eh, procesa este documento y luego de ciertas cosas que en realidad no importan, te lo crea, ¿no? Pero te lo devuelve un documento .html. Entonces veamos, ¿no? ¿Cómo es que se ha convertido esto en una página web? Aquí está reporte.html y aquí está nuestra tabla de contenidos, lo que hemos definido con estos numerales. Bueno, ya el contenido de la página, ¿no? Es decir, eso que hemos estado escribiendo, por ejemplo, Lorem Ipsum normal, esto en negrita por los asteriscos, y como notan, funcionó, ¿no? Ya, ese es el segundo componente, ¿no? El lenguaje Markdown. Y el tercer, bueno, y último componente principal de los documentos R Markdown es que puedes incluir código, ¿no? Y para hacer eso utilizas estas sintaxis que son tres tildes inversas, luego entre llaves y lo cierras, ¿no? Tres nomás. Y aquí dentro de estas llaves va a ir un icono que representa qué lenguaje de programación quieres, eh, que, qué lenguaje de programación quieres que sea el código que vas a poner aquí entre estas tres tildes. Y porque yo podría decir, le digo, no, R, se va a escribir código en R y le digo algo trivial, como imprimir, lo renderizo, ¿no? Ustedes harían clic aquí en render o aprietan Control Shift K y nos dice, se actualizó la página, auto created, actualizo esto y aquí noten, ¿no? El código que yo puse, print hola, y el resultado de ese código, ¿no? Que es la cadena de caracteres, ¿no? Entonces simplemente eso, ¿no? Encabezado llame, propiedades generales como título, autor, qué tipo de archivo quieres que sea tu documento. En el resto del documento escribes en este lenguaje llamado Markdown. Y la otra opción, perdón, y el otro componente, ¿no? Es que puedes incluir código vía esta sintaxis. Claro, aquí también puedes incluir código de otros lenguajes, ¿no? Como Python, como JavaScript, como CSS. En realidad varios. Ya. Entonces ahora sí, ¿cómo? Ah, no tengo mucho tiempo. Ya terminaré eso nada más, entonces. ¿Cómo hacemos para partir de base.r que nos produce los gráficos y hay los meses que queremos? Una vez que fijamos esto, ¿no? El año, es decir, ¿no? Yo ejecuto todo y... Ah, bueno, no hice el diagrama. Ya, bueno, idealmente lo hubiese hecho. Yo ejecuto todo y me hallan, ¿no? Para este año que yo fijé, cuáles son los meses que me interesan. Entonces, de nuevo, es como que copy-pastear, porque ya sabemos cómo incluir código. No queda mucho tiempo, entonces seré muy poco, añadiré muy poco de código de Remar, ¿no? Casi será todo puro código aquí dentro de estos chunks. Estos bloques de código se llaman chunks. Entonces comenzamos, ¿no? Primero que se hace, se carga la base de datos. Entonces dentro de un chunk, ya cargamos la base de datos. Luego se fija un año y vamos copiando, ¿no? Es un diagrama de barras. Aquí ponemos un no chunk, o sea, triple tilde, tilde inversa, perdón. Paso uno de esos por si no saben cómo hacer la tilde inversa. ¿Ya? Aquí se está ejecutando este código, ¿no? Ahora vamos, ya tenemos el año, ahora vamos a hacer el código, ejecutar el código que nos genera, ¿no? Este diagrama de barras. Y por último, vamos
genera, pero que haya los meses de máxima y mínima temperatura. Ya simplemente es meter el código R que teníamos dentro de estos chunks. Bien, renderizo el documento, ¿no? Control Shift K, aprieten el botoncito, se actualiza el reporte. Sí, se actualiza, ¿no? Me está mostrando el código que puse. Bueno, ahorita no tiene tabla de contenidos. No hay tiempo para ponerlo así nomás. Pero no tengo que, fijado el año, también hace el resto del código, como habíamos hecho en este documento base.r. O sea, lo está ejecutando tal cual. Y ahí en los meses apropiados. Ya. Entonces la parte de reporte parametrizado no es que nunca, ya será bien trivial, pero eso podría contar como un reporte, porque dado el año, te está yendo, primero te comparan, ¿no? las temperaturas a lo largo de ese año, y te haya lo que quieres, en este caso son estos meses especiales, ¿no? Y la parte de parametrización es notar que todo el código, a partir de aquí, ¿no? Este gráfico y estos meses, dependen una vez que fijamos este valor, o sea, este parámetro. Entonces, si yo fuese a definir ese parámetro, ya no aquí, o sea, fuera del encabezado de YAML, sino aquí dentro, permitir, bueno, ve esta sintaxis, ¿no? Para le pongo valores, pondré 1920. Ahora podemos hacer que se actualice todo el contenido de la página, o sea, todo este reporte, una vez que yo defina de nuevo la variable año, pero ya no manualmente, ¿no? O sea, con esto, sino con esta sintaxis, ¿no? Aquí tenemos una lista para cuál es su valor de año, o sea, el valor de esto, su valor es 1920. Aquí está. Y entonces ya hemos definido un parámetro. Y este parámetro es el que luego como que define cuál es el resto del resultado que tendrá nuestro reporte, ¿no? Nuestro gráfico y los meses hallados. Entonces renderizamos de nuevo el documento y ya fijado este parámetro, que bueno, es 1920, notemos que en el resultado final, ¿no? En esta página web se ha actualizado también, como teníamos antes. Ya, bueno, ya no queda mucho tiempo y supongo que me han escrito diciendo que me detenga. Así que... no, no. Bueno, pero igual sería bueno que me detenga. Ya les comentaré, o sea, ahora que tenemos ya definido este parámetro, ¿cómo es que nos va a servir para crearlos vía una aplicación Shiny? Ya no nosotros cambiando este valor manualmente, sino poder automatizarlo mezclando, ¿no? Esta herramienta RMark, ¿no? Con el paquete Shiny que hemos visto. Creo que va a haber tiempo en la siguiente sesión porque se trata de algo simple en realidad. Una manera de crear dashboards y explorar un poquito cómo se conecta Shiny con herramientas de desarrollo web. Que tal vez hasta no veamos esto para poder terminar de explicarles el ejemplo que faltó. Yo creo que faltaron, sí, dos ejemplos, ¿no? Este último y uno más. Entonces, por ahora eso será todo. Lucio, hay una consulta de Edgar. Edgar dice, cuando uno desea publicar en R Markdown, se incrustaría dentro de Shiny. O sea, no sé si leíste la consulta. Allá, no, no es que se incrusta. De hecho, no es que vamos a subir el documento de Markdown y renderizarlo manualmente cuando se suba la aplicación, sino vamos a usarlo para que, con el clic de un botón que definimos en la interfaz de usuario, como que nosotros no veamos, pero que de manera oculta Shiny se va a encargar de renderizarlo. O sea, no se incluye en la interfaz, pero sí tiene acceso a ese documento para poder renderizarlo. Ya voy a parar la grabación en este momento.